Curso de Derecho de Propiedad Intelectual clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Óscar Javier Solorio Pérez. Así como a su editorial, Oxford. ¿Cómo fueron los caminos que tomaron las diferentes ramas de la propiedad intelectual? Se dividieron principalmente en dos: la propiedad industrial, patentes y marcas, enfocada en el comercio y la técnica, y el derecho de autor, orientado a la protección de obras literarias y artísticas. ¿Cómo se define a la propiedad intelectual? Es el conjunto de derechos legales que resultan de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios y artísticos, otorgando al creador el control sobre el uso de su obra. ¿Cómo se concedían en Venecia las patentes en el siglo XV? A través del Estatuto de Venecia de 1474, que otorgaba privilegios exclusivos por 10 años a inventores de dispositivos nuevos y útiles, siempre que fueran registrados ante el Estado para beneficio de la República. ¿Cómo usó Inglaterra las patentes para atraer inventores en el siglo XIX? Implementó un sistema que recompensaba la importación de tecnología extranjera, otorgando monopolios temporales a quienes introdujeran procesos industriales nuevos en suelo británico para acelerar su revolución industrial. ¿Qué influencia tuvo la primera Constitución de Estados Unidos en la propiedad intelectual? El artículo I, sección 8, otorgó al Congreso el poder de promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a autores e inventores. ¿Qué calificación les dio Estados Unidos a las patentes? Las consideró como un derecho de propiedad privada, alejándose de la visión europea de privilegio real, dándoles un estatus legal equiparable a cualquier otro bien mueble. ¿Cuál es la clasificación de patentes más reciente? Es la CPC, Clasificación Cooperativa de Patentes, desarrollada conjuntamente por la Oficina estadounidense, USTO, y la europea, EPO, para armonizar la búsqueda técnica a nivel global. ¿Cuál es la clasificación de patentes en México? México utiliza la Clasificación Internacional de Patentes, CIP, establecida por el Arreglo de Estrasburgo, la cual organiza los inventos en secciones que van de la A a la H. ¿Cuál fue la primera patente que otorgó Estados Unidos? Fue otorgada a Samuel Hopkins en 1790 por un proceso mejorado para la fabricación de potasa, carbonato de potasio, utilizada en fertilizantes y jabón. ¿Cuántas patentes se emiten en Estados Unidos cada año? En años recientes, la cifra oscila entre 300.000 y 350.000 patentes de utilidad otorgadas anualmente, reflejando una intensa actividad de innovación tecnológica. ¿Cómo evolucionó la forma de organizar las patentes en Estados Unidos?
Pasó de un sistema de examen basado en el secretario de Estado, Jefferson, a un sistema de registro simple y, finalmente, a la creación de una oficina especializada con examinadores técnicos en 1836. ¿Por qué México minimizó el desarrollo científico y la cultural después de la independencia? Debido a la inestabilidad política y crisis económica constante, las guerras civiles y la falta de fondos priorizaron la supervivencia del Estado sobre la inversión en innovación y cultura. Como contemplaba la Constitución de Cádiz el desarrollo y la protección de los derechos de los inventores. Estableció que el gobierno debía proteger la propiedad de los inventores y promover la instrucción pública, reconociendo por primera vez el derecho de exclusividad sobre descubrimientos industriales. ¿Cómo impidió la independencia de México la promulgación de la Constitución de Cádiz? La ruptura con España interrumpió la aplicación de sus leyes liberales, aunque se usó como base, México tuvo que crear su propio marco legal en medio de conflictos internos. ¿Cómo han ido integrando las constituciones post-México independiente el fomento a la ciencia y la protección de los inventos? Evolucionaron desde menciones vagas en 1824 hasta la consolidación en el artículo 28 constitucional, que prohíbe monopolios pero exceptúa expresamente los privilegios temporales para inventores y autores. ¿Cómo evolucionó la reglamentación en materia de patentes en México? Pasó de leyes de privilegios exclusivos en 1832, a leyes de propiedad industrial en el Porfiriato, hasta llegar a la actual ley moderna alineada con tratados internacionales como el TEMEC. ¿Cuál es la ley vigente en materia de marcas en México? Es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, LFPPI, la cual entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. ¿Qué diferencias tuvieron Antonio López de Santa Anna y Ignacio Comonfort en el desarrollo en materia de invenciones para el país? Santa Anna mantuvo un control centralista y otorgaba privilegios de forma arbitraria. Comonfort impulsó una visión más liberal y estructurada, buscando fomentar la industria mediante reglas claras de propiedad. Como reguló los monopolios Ignacio Comonfort. Siguiendo los principios liberales, limitó los monopolios estatales pero protegió las patentes como una excepción necesaria para incentivar el progreso técnico sin asfixiar la libre competencia. ¿Cómo se acuñó el artículo 28 de la Constitución de 1857 en la de 1917? La Constitución de 1917 retomó la esencia de la de 1857, pero endureció la prohibición de monopolios comerciales, manteniendo la protección a inventores y autores como una garantía de desarrollo nacional. ¿Cómo se empezó a desarrollar los derechos de autor con los vendedores de libros en el mundo helénico? No existía una protección legal formal, el reconocimiento era moral. Los libreros dependían de la demanda de copias manuscritas, y el derecho era más bien el prestigio del autor original. ¿Qué ha motivado a las personas a desarrollar el uso de la propiedad intelectual?
principalmente el incentivo económico y la necesidad de recuperar la inversión realizada en investigación y desarrollo, además del reconocimiento social y profesional. ¿Cómo fue evolucionando la principal fuente económica en el mundo después del siglo XVIII? Transitó de la agricultura y la posesión de tierras hacia la manufactura industrial, y posteriormente hacia la economía del conocimiento y los activos intangibles en la era digital. Como el desarrollo del procesamiento de la información propició el desarrollo de la propiedad intelectual. Al facilitar la creación, copia y distribución masiva de datos, surgió la necesidad urgente de nuevas leyes, como las de software, para proteger contenidos que antes eran imposibles de piratear a gran escala. ¿Cómo evolucionó el uso y la explotación de la propiedad intelectual en Occidente? Pasó de ser un recurso local para artesanos a convertirse en el activo más valioso de las corporaciones transnacionales, siendo la base del comercio internacional moderno. ¿Cómo se buscó utilizar la piratería y apropiarse de patentes extranjeras para el desarrollo de los países? Muchas naciones, incluyendo EU en el 19º, ignoraron patentes extranjeras para copiar tecnología y desarrollar su propia industria nacional antes de fortalecer sus leyes de propiedad intelectual. ¿Qué problemas enfrentó Charles Dickens con sus derechos de autor en Estados Unidos? Sus libros eran plagiados y vendidos masivamente en EU sin que él recibiera un centavo, ya que las leyes estadounidenses de la época no protegían a autores extranjeros. Como Estados Unidos promovió la regulación mundial de los derechos de propiedad intelectual. Una vez que se convirtió en exportador de tecnología y cultura, presionó a través de tratados como el ADPIC, TRIPS, de la OMC para estandarizar la protección global. Como la publicidad beneficio a la propiedad intelectual. Creó valor en las marcas, transformando un nombre o logotipo en un activo comercial valioso que requiere protección legal para evitar la confusión del consumidor. ¿Qué beneficios trajo la publicidad en sus inicios? Permitió diferenciar productos genéricos, como el jabón o la harina, incentivando a los fabricantes a mantener la calidad para proteger su reputación y su marca registrada. ¿Cómo usó Henry Ford a la publicidad? La utilizó para democratizar el automóvil, vinculando su marca con la eficiencia y el estilo de vida moderno, convirtiendo al Model T en un símbolo de identidad protegida. ¿Qué estudio hicieron William Landes y Richard A. Posner en materia de propiedad intelectual? Realizaron un análisis económico del derecho, argumentando que la propiedad intelectual debe equilibrar el incentivo para crear con el costo social de restringir el acceso a la información. Porque las legislaciones de derechos de autor crecen más rápido que las de propiedad intelectual. Debido a la explosión de Internet y contenidos digitales,
Es más sencillo y frecuente crear una obra prototypable, foto, post, video, que desarrollar una invención técnica patentable. ¿Qué tan diferentes son los costos entre derechos de autor y derechos de propiedad intelectual? El derecho de autor es generalmente gratuito o de muy bajo costo, protección automática, mientras que la propiedad industrial, patentes, requiere pagos de registro y anualidades costosas. ¿Por qué tienen esos precios los costos entre derechos de autor y derechos de propiedad intelectual? Porque las patentes requieren un examen técnico complejo por expertos del Estado, mientras que los derechos de autor protegen la expresión creativa sin calificar su utilidad o novedad técnica.